Hola mis tarados del tarot, bienvenido de nuevo a nuestro canal del tarot. Bueno, os preguntaréis qué os traigo hoy. Pues hoy os traigo un tarot que está recién salido del horno. Sí, os traigo el nuevo tarot de Marseille of the New Incarnation de Eugene Vinitsky. Como sabéis, yo os he explicado en otras reviews, suelo de alguna manera patrocinar en Quick Starters tarots que me gustan. Y ya sabéis que Eugene Vinitsky es uno de mis editores preferidos, que me encantan sus mazos y todo lo que ellos, a dónde me transportan todos sus mazos, todos sus dibujos, todos sus diseños. Y este es uno de ellos, está recién llegado y estoy súper contenta porque ahora os lo voy a enseñar. Es un tarot de Marsella, pero tiene sus pequeñas connotaciones y sus pequeños, no cambios, pero sí cosas que él ha añadido que a mí me parece que le enriquecen muchísimo a esta nueva encarnación. Este es un mazo, ¿vale?, que está ilustrado por Elsa Kapacznukowski y Eugene Vinitsky. Así que vamos a ello. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Bueno, pues antes de abrirlo os voy a enseñar. Trae un libro, ¿vale? Trae un libro con el fondo entero en negro y mi querida llamada flor de lis. Me encanta el símbolo de la flor de lis por todo lo que conlleva. El fondo es negro y aquí tenéis con todos los colores del tarot de Marsella que le caracterizan, tan llenos de fuego y tan llenos de luz y de fuerza, la portada. Es un libro que viene en inglés. Me consta que ha hecho otra edición en francés, pero Eugene, a ver si en alguno de tus libros, de cualquier mazo que vayas a sacar, nuevamente lo pones en español también. Venga, por favor. ¿Y qué nos trae este libro? Bueno, pues nos trae una pequeña y breve explicación de lo que significa cada carta y nos habla de los colores, ¿vale?, del significado de los colores en este tarot y en el de siempre. Retornamos al tarot de Marseille, una pequeña historia. Bueno, pues aquí le dejaremos, porque mi inglés no es muy bollante, entonces me cuesta un poquito entender todas las cosas que explica. Y nos vamos al tarot, que estoy como encantada. Bueno, la caja donde viene es una caja de muy buena calidad. Es una caja con unos colores muy elegantes, el fondo es negro, con colores entre granate y los típicos colores del color de Marsella. Es muy bonita, es una caja de apertura, a ver, de concha de mejillón, con mi querida flor de lis en el fondo. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos la carta del certificado de autenticidad de este mazo. Y tengo la copia número 128. Ya sabéis que todos estos mazos de Eugene vienen de Génova 2021, la simbología de la flor de lis y bueno, mi certificado de autenticidad, que me encanta, de la primera edición. Por la parte de atrás trae el mítico 2 de oros del tarot de Marsella, donde pone Tarotmanía, ¿vale? La calidad de la tarjeta es una calidad muy buena en mate y el cartón es rígido, ¿vale? No es blando, no es duro, pero es rígido. De todas las formas, ya os lo he dicho en otras reviews, Eugene tiene muy buena calidad en todos sus mazos. Bueno, y ahora nos vamos a ir a ver el mazo en sí. Bueno, mirad la parte de atrás, qué bonita es muy fina, tiene el fondo como en amarillo y hace como pequeños dibujos de flores en rombos, ¿vale? Es muy fina. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta coger el mazo. Vamos a coger primero los arcanos mayores. Aquí tenemos al loco, tenemos al mago. Los arcanos mayores tienen, pues bueno, los mismos dibujos y es el tarot de Marsella de siempre. Como veis, los colores son de empoderación,
estos colores que tiene con esa fuerza, con esa viveza. Aquí tenemos al Papa, la carta de los enamorados, la carta del carro. Tiene un acabado como mate y de un tacto como especial. El ermitaño me encanta porque huele a nuevo. Vosotros no lo podéis oler, pero yo sí. Aquí tenemos a la fuerza, la carta del colgado, la carta de la muerte, la carta de la templanza, aquí el diablo, la carta de la torre. Es increíble cómo, bueno, el tarot de Marsella tiene su caracterización con esos colores, ¿no?, que son tan importantes tanto a la hora de fluir con él como de interpretar. La carta del juicio y la carta del mundo. Voy un poquito rápido porque, bueno, es el tarot de Marsella, es un tarot que le conocemos prácticamente todos y quiero ver la diferencia que hay y lo que ha agregado y ha editado tanto Eugene como Elsa. Bueno, aquí tenemos el as de bastos, el as de copas, tan representativo del tarot de Marsella, el as de espadas y el as de oros. Y aquí tenemos al 2 de bastos, que a diferencia del tarot Marsella de siempre, lo que tiene es a dos mozos que van a plantar un árbol. El 2 de copas, con la pareja tímida. El 2 de espadas, intentando llegar a un acuerdo, el clero y los soldados. El 2 de oros, ¿vale? Tenemos aquí dos botellas, donde en una de ellas está la representación de la flor de lis y la estrella. Y aquí tenemos el 3 de bastos con una dama, el 3 de copas con una pareja y un niño, el 3 de espadas, el 3 de oros con dos pescadores y la red llena de peces. La verdad es que me encantan los dibujos representativos. El 4 de bastos, el 4 de copas, me encanta, ¿vale? Las copas, las emociones, el amor, la flor de lis y una pareja amándose y mirándose con ternura en su lecho conyugal. El 4 de espadas, un castillo, y el 4 de oros, que se está formando una torre, una construcción. El 5 de bastos, el 5 de copas, aquí están compartiendo, el 5 de espadas, súper representativo, alguien le acaba de arrancar y cortar la cabeza a alguien, el 5 de oros, el 6 de bastos, vamos a llegar a un acuerdo, el 6 de copas, el 6 de espadas. Fijaros en las miradas de los personajes, el 6 de oros en proyección, el 7 de bastos, el 7 de copas, el 7 de espadas, el 7 de oros, el 8 de bastos, mirar el trabajo, el marido trabajando, la mujer amamantando a un niño. El 8 de copas, aquí estamos todos de comensales en una cena, en una celebración. El 8 de espadas, la jaula. El 8 de oros, el 9 de bastos, el 9 de copas, aquí tenemos a la flora y a la fauna. El 9 de espadas, ay Dios, que le va a cortar la cabeza a la mujer al marido, ¿qué habrá hecho? El 9 de oros, se está escapando por la ventana, le están ayudando a escapar al rey. El 10 de bastos, el 10 de copas, el 10 de espadas, el 10 de oros, la sota de bastos,
la sota de copas, la sota de espadas, la sota de oros, son iguales, el caballo de bastos, el caballo de copas, el caballo de espadas y el caballo de oros son iguales, las reinas son iguales y los reyes de los arcanos menores son iguales. Pues, ¿qué de deciros que no os haya dicho ya? Me encanta esta nueva adaptación que ha hecho Eugene. ¿Por qué? Porque habla por sí sola. Es decir, no solamente tienes que fluir con el tarot, no solamente tienes que observarle, no solamente tienes que sentirle, sino que con la vista te lo dice todo. Y además tiene unos dibujos como muy limpios, unas ilustraciones limpias, graciosas y muy concretas. Pues no sé yo, Eugene, ¿qué tenemos? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Cuál va a ser el nuevo tarot con el que nos vas a sorprender? Pero yo estoy encantada y estoy deseando que nos saques una nueva obra. Muchos me habéis preguntado por privado, pues eso, por qué me gustan tanto los tarots y cómo llegué a ello, ¿no? Eso os lo explicaré en otra review. Pero la verdad es que yo los disfruto muchísimo. Los colecciono, pero no los colecciono como el que tiene joyas. No, los colecciono porque los amo, los colecciono porque me encantan, porque los siento. Entonces es una manera diferente de coleccionar. Yo todos los tarots que tengo, todos los tarots los toco, los uso por lo menos una vez en la vida, ya os lo he dicho. Y este tarot de Marsella no voy a tardar nada en hacer una lectura con él, eso ya os lo aseguro. Entonces para mí tienen vida. Así que nada, hasta aquí ha llegado la review de hoy, espero que os haya gustado. Yo estoy encantada con mi tarot de Marcel of the New Incarnation y lo que os digo siempre, no os olvidéis de regalarme por favor vuestro like si os ha gustado. Si es la primera vez que me veis, bienvenidos al canal, un canal donde os vais a llevar muchas sorpresas y vais a conocer los diferentes mazos que hay de tarot, por lo menos de los diferentes que yo tengo. Y si te ha gustado, ya sabes, regálame tu like, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de todas las cosas bonitas que vamos a ir subiendo y las novedades. Y lo que os digo siempre, no os olvidéis de ser felices aquí y ahora y renovaros cada día, reinventaros, hacer como hace Eugene, que ha renovado el nuevo tarot, o sea, el tarot de Marsella, mostrándonos él con su propia identidad. Pues eso, renovaros cada día, renovaros y ser felices. Pues nada, hasta aquí ha llegado la review de hoy y os mando un abrazo muy fuerte. Gracias y hasta pronto.